Buen día. A continuación les presentaré un trabajo titulado Estrés académico derivado del cambio de modalidad (Learners) en estudiantes de enfermería por confinamiento al COVID-19. Presento una servidora maestra en enfermería en gestión, Gladys Faustina Puchko. En el año 2020 dio inicio la pandemia del COVID-19. En marzo se decreta a nivel nacional el confinamiento y que la modalidad en los procesos educativos serían a distancia. Por tal motivo, en la Escuela de Enfermería Mérida, se implementaron estrategias educativas para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde las horas presenciales serían en modalidad en línea a través de plataformas educativas como el Meet, el Zoom, cumpliendo con el plan de estudio, como lo señala el modelo educativo para la formación integral, que son los planes de estudios vigentes que rigen actualmente en nuestra escuela. En el marco teórico, Orlandini argumenta que desde los grados preescolares hasta la educación universitaria de posgrado, cuando una persona en un periodo de aprendizaje experimenta tensión, a esta se le denomina estrés académico y ocurre tanto en el estudio individual como en el aula escolar. Diversos estudios señalan que los estresores que más afectan a los estudiantes son las evaluaciones, prácticas clínicas, carga de trabajo, falta de tiempo, entre otros aspectos. Esto lo menciona el autor Fonseca. También es importante señalar que Barranza, en el año 2007, también realizó otro estudio, donde indica que el estrés académico es un proceso sistémico de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta de manera descriptiva en tres momentos. Primero, el alumno se ve sometido a contextos escolares, a una serie de demandas que bajo la valoración del propio alumno son consideradas estresores. Segundo, estos estresores provocan un desequilibrio sistémico, que es la situación estresante, que se manifiesta en una serie de síntomas que son los indicadores del desequilibrio. Y tercero, este desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de adaptación para restaurar el equilibrio sistémico, lo que se conoce como estrategias de afrontamiento. Esta valoración constituye un proceso psicológico de interpretación que se pone en marcha cuando el entorno se considera amenazante y cada sujeto tiende a la utilización de los estilos de afrontamiento que dominan, sea por aprendizaje o por descubrimiento fortuito en una situación de emergencia. Entonces aquí vemos el contexto de tres definiciones, conceptos de estrés académico. En este contexto, bueno, se estudiaron las situaciones de su entorno natural de los estudiantes, intentando dar sentido a los fenómenos en términos de los significados que los estudiantes aportaron. Y de esta manera recopilar los datos sensibles a los estudiantes y lugares bajo estudio. Y el análisis de datos que es tanto inductivo como deductivo. Entre la justificación, nosotros aquí podemos mencionar que la importancia y relevancia de ese trabajo de investigación en tiempos de confinamiento por COVID-19 dará un impulso para recopilar diferentes experiencias fenomenológicas del tema. O sea, ¿qué están viviendo en este tiempo los estudiantes? ¿Qué vivieron para este estudio? Aquí los estudiantes. El estudiante debe apoyarse en una educación que sirva para enfrentarse en lo inesperado y prepararse ante las nuevas prácticas educativas que se viven en el momento. Aprender en el marco formativo de la enseñanza en tiempos de confinamiento
debe llevar a una comunicación humana entre docente y estudiante con el objetivo de resolver problemáticas que se están generando por el caos, crisis e incertidumbre. Planteamiento del problema. Es importante conocer lo que viven los estudiantes en este confinamiento, que ellos den una mirada a su interior, de sus situaciones, sus ambientes que les genera este estrés académico, y de esta manera identificarlas para poder afrontarlas. Ante el confinamiento se viven situaciones a nivel familiar, como económicas, laboral, así como problemas de salud. Con esto, ¿cuál es el problema en sí? Que por lo tanto, el factor económico también restringe la inversión académica en algo importante como la disposición del internet, de una computadora o del teléfono celular para que los estudiantes puedan cumplir en los procesos educativos en línea. Y también es importante mencionar que la mayoría de los estudiantes están las 24 horas en confinamiento, viviendo al 100% un ambiente familiar, donde se espera sea de armonía, o sea, todo lo contrario, o sean ambientes áridos que generan estrés. Entonces son situaciones que, ¿verdad?, que pudieran dar, ¿verdad?, generen ese estrés académico. En este contexto es importante indagar qué significado tiene para los estudiantes de enfermería el estrés académico derivado de la modalidad B-Learning por el confinamiento COVID-19. La declaración del propósito. El propósito de esta investigación es fenomenológica, en el cual es indagar el estrés académico derivado al cambio de modalidad por este confinamiento de COVID-19 en 5 estudiantes del 5º semestre de la licenciatura en enfermería. Este grupo se seleccionó ya que en su momento fui docente de ellos, en el cual pues se conoció a los estudiantes, ¿verdad? Que era un grupo que se estresaba, que siempre tenían algo que comentar referente a este confinamiento, a esta modalidad en línea. Entonces, allí se eligieron estos 5 estudiantes que conformaron este estudio. Por lo tanto, en esta investigación, el concepto de estrés académico se definió como un proceso sistémico de carácter adaptativo en su entorno situacional en los estudiantes y ante este desequilibrio por confinamiento, como la afronta en sus actividades académicas. El objetivo general: indagar el significado de estrés académico por el cambio de modalidad B-Learning por el confinamiento COVID-19 en los estudiantes de la Escuela de Enfermería del IMSS Yucatán. Bueno, pues aquí vemos una imagen, ¿verdad?, de estas clases virtuales que hoy en día, ¿verdad?, viven los estudiantes de la Escuela de Enfermería. Objetivos específicos: identificar los estresores que se manifiestan en el estrés académico de los estudiantes. Conocer los síntomas de estrés académico que se presentan en los estudiantes. Determinar los disparadores que con mayor frecuencia ocasionan el estrés académico. Explorar cómo el confinamiento ha impactado en su atención, concentración y o motivación para continuar estudiando. Y por último, analizar cómo los estudiantes afrontan el estrés académico en la etapa de confinamiento de COVID-19. Entonces, estos fueron 5 de los objetivos específicos en este estudio. Metodología. Fue un diseño de estudio cualitativo con enfoque fenomenológico narrativo. Entonces, acá se va a estudiar este fenómeno, ¿verdad?, de confinamiento en esta etapa de la pandemia
de COVID-19. Estrategia de muestreo fueron estudiantes que estuvieron en el semestre agosto-diciembre del 2020 en la modalidad de Learners. La muestra fue comprendida por 5 estudiantes y la estrategia para la recolección de datos fue que una vez autorizado el protocolo de investigación por el CIDELSIS, o sea, fue sometido por el Comité de Ética, por el Comité Científico, se dictaminó y se procedió a la recolección de datos. Se aplicaron cuestionarios con preguntas abiertas, en donde se les proporcionaron a 5 estudiantes de la escuela, previamente con su autorización, con la carta de consentimiento para la participación en el estudio, y se les envió en forma electrónica vía correo el cuestionario. Una vez contestados los cuestionarios, los estudiantes enviaron por la misma vía para tener la evidencia de los mismos. En este caso, ¿verdad? También se les preguntó si en su caso habían dudas, se podrían haber una conexión por Zoom. Sin embargo, reflejaron que no hubieron dudas, las encuestas o las preguntas eran muy concretas, sin dudas. Y aquí les presento el diagrama de cómo se desarrolla en un estudio de investigación de tipo cualitativo. El estrés académico por el cambio de modalidad de Learners, que es el tema de estudio. Estudiantes de la Escuela de Enfermería de IMSS fue nuestro universo. El estrés académico como definición para el estudio. En esta investigación quedó este concepto que derivado del cambio de modalidad de Learners será definido como un proceso sistémico de carácter adaptativo en su entorno situacional en los estudiantes y ante el desequilibrio por confinamiento, como lo afrontan en sus actividades académicas. Y ya mencionamos, ¿verdad?, que es un estudio fenomenológico de tipo cualitativo narrativo y se pretende mencionar qué les genera estrés y cómo lo afrontan para conservar su rendimiento académico y el bienestar de sus alumnos. Y al ser aprobado por el CIDELSIS, se procedió a la recolección de datos, se usó un cuestionario con preguntas abiertas, enviado vía electrónica. En este caso, pues ya nosotros, ¿verdad?, tenemos los datos de los estudiantes, se procedió a enviar vía correo, ¿verdad?, con ellos. Si acaso a la primera vez se les mandó un mensaje por WhatsApp para que estén pendientes de ese correo y den la pie a afirmar si continuaban con el estudio, ¿no? Y se les hizo llegar en el cuestionario en su correo electrónico. Y la propuesta de análisis e interpretación de datos será narrativa y para así poder conocer el significado de ese estrés académico en los estudiantes. Bien. También cabe mencionar que entre los aspectos éticos, ¿verdad? Entre los aspectos éticos para la elaboración de la investigación se consideraron los principios bioéticos. Dichos principios son de beneficencia, la no maleficencia, autonomía y justicia. Esta investigación requiere la participación de los estudiantes de la Escuela de Enfermería del IMSS. En caso de que este protocolo de investigación se publicara, no se dará a conocer la identidad de los participantes y por ello que solo el investigador responsable tendrá la información recolectada y será meramente confidencial. Cumpliendo también este protocolo, bueno, esta investigación con la normativa nacional e internacional referente a todos los aspectos éticos. Muy bien, ahora vamos a presentar los resultados conforme a los objetivos planteados. Referente a los estresores, los estudiantes expresaron que los estresores que generan el estrés académico fueron carga de tareas, cuando no se dan instrucciones específicas de las actividades de aprendizaje, estudiar para las exposiciones, pruebas escritas, falta de tiempo,
no comprender un tema, cuando los docentes son demasiado estrictos, los equipos de trabajo, cuando hay personas que no trabajan, ¿verdad? Y como puede ser algo que interfiera ese trabajo colaborativo, el no tener una convivencia académica con sus compañeros, las clases no son las mismas cuando se tomaban presencial y los problemas personales. Entonces, estos son los estresores para los estudiantes que les generó estrés académico. Referente a los síntomas de estrés académico que presentaron los estudiantes fueron la irritabilidad, falta de concentración, frustración, agotamiento, cansancio en los hombros, tensión en el cuello, en ocasiones falta de apetito, cefalea, dolor en las manos por la tensión ejercida, impotencia al ver que son muchas actividades de aprendizaje, somnolencia, tensión y ansiedad. Y también refirieron que las partes del cuerpo donde localizan más el estrés son en el cuello, espalda, manos y cabeza. Entre los disparadores que ocasionan el estrés académico con mayor frecuencia fueron cuando no logran entender alguna actividad o algún tema, asimismo la carga de tareas, cuando no llegaban en acuerdos con el equipo de trabajo, ver que pasa el tiempo para entregar la tarea, cuando el mismo día todos los docentes dejan muchos trabajos, la presión de pasar más tiempo con la familia o hacer algo de ocio y no poder. Muy bien, el confinamiento por el COVID-19 ha impactado la concentración en los estudiantes para continuar estudiando, ya que la nueva modalidad virtual ha limitado el aprendizaje, ya que en su entorno hay diferentes distractores que les impidió concentrarse completamente en las clases. Respecto a la atención, expresaron que mejoraron, ya que es muy fácil perder la concentración de lo que se está hablando en las clases en línea. Respecto a la motivación ante el confinamiento, no sintieron que hayan sido afectadas. Siguen teniendo la misma motivación que antes para seguir estudiando. Referente al punto de los estudiantes que han aplicado las estrategias para afrontar el estrés académico generado por el confinamiento. Platicar y convivir con su familia, estar en contacto con sus amigos, aunque sea por medio digital, escuchar música, realizar actividad física, convivir con sus mascotas, jugar videojuegos y reorganizarse mejor con sus actividades. Entonces, estas fueron las estrategias de afrontamiento. Ahora, referente al estrés académico. Para los estudiantes de la Escuela de Enfermería de IMSS, el estrés académico es aquella reacción emocional que provoca un cansancio tanto físico y mental de tipo laboral, escolar, emocional, por sobrecarga, que les hace sentirse nerviosos, frustrados, irritables, a un punto en el que no saben qué hacer y que suele afectar el rendimiento personal atribuida a diversos factores. Conclusión. Con base a la experiencia de los estudiantes sobre el estrés académico por el cambio de modalidad de learning, significó sentimientos y reacciones cuando se enfrentaron a diversas actividades académicas en un periodo corto de tiempo, en la entrega de sus productos académicos, el trabajo en equipo, el estar en casa, acoplar un espacio para las clases, el estar sentados. La familia les generaba distracción y perdían la atención en las clases virtuales, ocasionándoles que su rendimiento académico disminuya y su salud física y mental se vea afectada. El hecho de indagar las emociones de los estudiantes nos deja una satisfacción con los resultados expresados y esta información se utilizará para estrategias de mejora en los procesos educativos con esta modalidad. De igual manera,
Genera una visión para realizar otros estudios en donde se involucran la operacionalización de los procesos educativos en donde están inmersos los estudiantes. Y concluyo con esta frase. En la educación virtual, el tutor está siempre presente en el aula. Y es precisamente por ello que apostamos por una presencia activa, generadora de aprendizajes significativos, colaboradora y motivadora. Esta es una frase de Patricia Ugas y con esto finalizo esta presentación. Muchas gracias por su atención.